Después de las concentraciones masivas del 21 de noviembre, Colombia sigue en pie de protesta contra el presidente Iván Duque. Más que todo contra el paquetazo, las reformas laboral, previsional, tributaria que había enviado Duque al Congreso. Pero a esto se sumó la muerte de un muchacho de 18 años a manos de un policía antidisturbios, lo cual enervó aún más los ánimos, sobre todo de los sindicatos que se reunieron con Duque y le presentaron 13 puntos que debe cumplir, entre otros, disolver la policía antidisturbios. Lo vemos. Con paros, marchas y cacerolazos, Colombia se sumó a la ola de protestas sociales que desde hace semanas sacuden a gran parte de Latinoamérica. Con un variado abanico de demandas, la movilización social comenzó con la huelga nacional, dispuesta por las centrales obreras el pasado 21 de noviembre, que derivó en incidentes, saqueos y disturbios que culminaron con el toque de queda dispuesto por el gobierno en Bogotá y en Cali. Días después, y a pesar de algunos aparentes avances en la mesa de diálogo convocada por el presidente Iván Duque, las organizaciones de trabajadores y estudiantes continúan ejerciendo presión en las calles, reimpulsadas por la muerte de Dylan Cruz, un joven de 18 años que falleció tras haber recibido un disparo de la policía antidisturbios, convirtiéndose así en la cuarta víctima de la violenta represión ejercida por las fuerzas de seguridad. Con Dylan como símbolo y avalados por las múltiples denuncias de organismos de derechos humanos reportadas por ONGs como Human Rights Watch, los sindicatos convocaron a una segunda huelga nacional, incluyendo en el petitorio de 13 puntos que entregaron al gobierno el desmantelamiento del Escuadrón Móvil Antidisturbios o ESMAD, responsable de la muerte del joven. La agenda gremial de reclamos contiene además el rechazo de las reformas previsional y tributaria, medidas en carpeta a las que Duque prometió revisar. Por lo pronto, el mandatario anunció la aplicación de 3 días sin IVA al año para que las familias y las empresas puedan realizar compras, además de descuentos en salud para jubilados y un programa de empleo juvenil. El retroceso en materia de derechos humanos se suman los reclamos por el regreso de los falsos positivos, asesinatos de civiles a manos del Estado, con la muerte de 8 menores en un bombardeo contra disidentes de las FARC, ocultado por el gobierno, y el crimen de Dimar Torres, un excombatiente de la guerrilla asesinado por el ejército, lo que motivó la renuncia del ministro de Defensa, Guillermo Botero. Indígenas, campesinos, organizaciones estudiantiles, feministas, ecologistas y la comunidad LGTB manifestaron unidos por el fin de los asesinatos de líderes sociales que desde los acuerdos de paz en 2016 ya suman 486 líderes comunitarios y ambientales según datos de la Defensoría del Pueblo. Con un papel preponderante en las protestas, el movimiento universitario es otro frente abierto para el gobierno. Los estudiantes permanecen movilizados desde el comienzo de la gestión de Duque por un mayor presupuesto educativo, entre otras demandas. En las elecciones municipales de octubre, el mandatario colombiano, considerado un delfín del derechista Álvaro Uribe, perdió grandes bastiones como Bogotá y Medellín, derrotas que le asestaron un duro golpe a su campaña contra los acuerdos de paz alcanzados por su antecesor, Juan Manuel Santos. Con la popularidad en el nivel más bajo desde que comenzó su mandato, Duque descartó cualquier posibilidad de abrir un proceso constituyente, una solicitud cursada por Daniel Quintero, alcalde electo de Medellín, haciéndose eco del descontento social en el que confluyen históricos reclamos eclipsados por décadas de conflicto armado. Décadas de conflicto armado en un país que, sin embargo, ha sostenido la democracia, pero en este caso se ha dado una ola represiva en toda América Latina, en la mayoría de los países que están en conflicto, y sorprendió lo de Colombia, Natalia. Como no, sorprendió absolutamente con una nueva generación de manifestantes y un nuevo tipo de conflicto para un país que estaba acostumbrado a que las fuerzas estuvieran concentradas. Si bien había mucha violencia cotidiana en las calles de tipo falta de seguridad, homicidios y demás, las fuerzas de seguridad acostumbradas al conflicto de la guerrilla, Fuerzas Armadas, y esto que te quiero decir, que como parte del malestar que hay en Colombia con el tratamiento de los indígenas, con la situación social, la reforma que se decía que por ahora está frenada, Duque tiene en lo que hace al sistema previsional, jubilatorio, ¿no?, y laboral y demás, hay algo que está creciendo y que es el clamor popular contra
lo que es el Escuadrón Móvil Antidisturbios, el famoso SMAT. La muerte de Dylan Cruz pone sobre el tapete algo que está pasando hace mucho tiempo y que es esta fuerza acostumbrada también a participar de la lucha contra la guerrilla, y ahora se encuentra en las calles reprimiendo a la gente, a los manifestantes. Y no es solo Dylan Cruz, hay por lo menos 2 o 3 muertes más de manifestaciones, no en esta tanda donde han muerto 4 personas, incluyendo al chico Cruz, sino otras situaciones. Entonces el debate contra esta fuerza crece, si es desmontarla por completo o reformarla, pero se ha llegado a un hartazgo. Esta fue creada, habilitada en 1999 con Andrés Pastrana, y está acostumbrada a los excesos desde siempre. Y evidentemente ha llegado el límite de no tolerarlo. Y hay algo que además se está poniendo también sobre la mesa, es el uso concretamente que pasa en Chile también de perdigones, y lo que se llama el being back, esto que ha creado tantos ojos perdidos, tantos heridos y la muerte de Dylan Cruz, ¿no? La chispa resultó ser el paquetazo, es decir, un programa de reformas que sobre todo incluía la tributaria, la previsional, la laboral, y a eso se sumaron infinidad de reclamos que tienen que ver con la violencia, con el machismo, que tienen que ver con los acuerdos de paz con la FARC que no se cumplen. Pero en la faz económica, ¿cuál es la falla de Colombia? A ver, Colombia tuvo durante muchos años una situación de guerra interna y de crecimiento económico, insólitamente. Esto es lo que se veía desde afuera. El crecimiento macroeconómico que tenía Colombia a pesar de la situación de guerra interna. Pero mientras tanto lo que se estaba generando una situación de extrema desigualdad interna también que empieza a estallar en los últimos años. Justamente con el proceso de paz sale a la luz esta situación justamente el Tratado de Libre Comercio que firma en el año 2012 Colombia con Estados Unidos. Pareciera ser que se acentuó, o por lo menos le generó mayor vulnerabilidad a esta economía, y hoy la economía colombiana está sufriendo las consecuencias, decíamos el bloque anterior. El conflicto entre Estados Unidos y China está afectando más a terceros que a las economías de estos países. Colombia es uno de los directos afectados. Están cayendo las exportaciones en un nivel muy importante este año de Colombia, y su principal destino es Estados Unidos. Exporta fundamentalmente productos primarios, y la caída del precio del petróleo y de otros productos primarios también la está afectando. ¿El resultado cuál fue? ¿La reacción cuál fue? Una fuerte devaluación. Esto afectó el ingreso de los colombianos y evidentemente no hubo medidas de compensación. Y esto se vincula mucho con esta situación de violencia que está sucediendo. Recordemos que además de estos asesinatos o muertes violentas que estamos mencionando, ya en la primera semana de noviembre hubo 11 muertos en distintas comunidades indígenas dentro del departamento de Cauca, fundamentalmente, y esto provocó también la reacción de los movimientos indígenas. Cuentan ellos 135 indígenas muertos solo durante el gobierno de Iván Duque. Iván Duque intentó inclusive dar una respuesta económica, dijo que iba a dar planes sociales, programas sociales para estas comunidades como respuesta. Fue rechazado esto porque evidentemente a esta altura no alcanza. Hay una convulsión social, indudablemente uno no puede poner la situación económica al nivel de la situación de violencia como factor determinante, pero evidentemente está acompañando. Acá se empiezan a juntar un poco lo que vemos también un poco en el escenario de Chile, ¿no? De situaciones que de repente aparecen todas juntas a la luz y confluyen en las calles. Muchos se preguntan si las protestas son contra Iván Duque o son contra Álvaro Uribe, el dueño del Centro Democrático, que es el partido. Pero al margen de eso, el rol de los estudiantes. Sí, efectivamente, Jorge, estamos viendo en Colombia, como lo vimos en Chile, como lo vimos también en su momento en Venezuela, que los estudiantes adquirieron un gran protagonismo en las protestas. Ellos ya habían hecho una serie de marchas y manifestaciones en septiembre en relación sobre todo al precio de las universidades públicas en Colombia, igual que en Chile, no son gratis como en Argentina, son muy caras, no solo son
aranceladas, sino que además son caras y por supuesto no hay ingreso irrestricto, hay que hacer un examen de ingreso, por eso hay tantos estudiantes colombianos estudiando también acá en Argentina. Entonces había una primera protesta que se desencadenó en septiembre en relación a esto, pero lo que vimos ahora en esta serie de marchas, en las cuales participaron comunidades indígenas, sindicatos, movimientos sociales, movimientos ecologistas, movimientos feministas, etcétera, es que los estudiantes tuvieron mucho protagonismo. Y además una cosa muy nueva, según contaban las crónicas colombianas, que los estudiantes de las universidades privadas colombianas, de las universidades de élite colombianas, participaron también mano a mano con los estudiantes de las universidades públicas, que son las universidades que son aranceladas, pero son más baratas que las privadas. Entonces, en todo esto los estudiantes fueron un actor muy protagónico, como lo fueron en Chile y como lo fueron en su momento también en Venezuela. Otro país en crisis, Bolivia. Allí la presidenta provisional, Yanet Áñez, ha llegado a un acuerdo con el Movimiento al Socialismo, el partido de Evo Morales, para convocar a elecciones. El mandato de Áñez termina el 22 de enero, el mismo día que terminaba el de Evo Morales. Y tiene a partir de ese momento unos meses para convocar a elecciones. ¿Cómo? Primero, llamando al Tribunal Supremo Electoral, ese que renunció en masa después de las elecciones del 20 de octubre. Luego, convocar a elecciones efectivamente. Podría ser marzo, podría ser abril, pero hay que tener en cuenta que puede haber segunda vuelta. Y para la segunda vuelta en Bolivia debe haber 45 días. ¿Qué significa esto? Que la transición del mando, el nuevo mandato, podría comenzar el 6 de agosto, que es el día de la independencia de Bolivia. Hay muchas especulaciones, obviamente, ahora sobre las candidaturas. La de Carlos Mesa confirmó que va a volver a presentarse con la misma fórmula. Otros se han bajado. El tema de los cívicos, Camacho y Pumari, están evaluando, dicen si van a ser candidatos. Quienes todavía no tienen candidatos son el MAS, obviamente, donde tanto Evo Morales como Álvaro García Linera quedaron invalidados. ¿Invalidado significa que el MAS va a tener que hacer una interna y buscarse a su propio candidato? Sí, y eso es una responsabilidad que la historia le va a achacar a Evo Morales por no haber sabido generar un sucesor. Ni él ni García Linera generaron un sucesor, un delfín, una formación, y lejos de eso generaron una verticalidad tan grande que hoy tenés un partido con una parte traicionándolos, con ellos en el exilio. Entonces son los que están negociando con Yanine Áñez y la gente está, que muchos de ellos, algunos improvisados, como el sector de la ultraderecha de Santa Cruz, que encabeza sí o sí Camacho, y que nos podríamos llevar sorpresas con su incursión en la política de este hombre de 40 años. Así que tenemos un escenario distinto en Bolivia y un Evo Morales que hoy empezó a tramitar su pasaporte en México, donde está asilado, y su pasaporte ya no es oficial, ya no es de presidente de la nación, está tramitando un pasaporte común. Mientras tanto, Áñez toma decisiones como si fuera presidenta legítima. Sí, digamos, como si fuera no solo un gobierno de transición, sino un gobierno que viene a cambiar muchas cosas. Lo vimos en relación con Venezuela, expulsó al embajador de Maduro y decidió reconocer a Guaidó como presidente de Venezuela. Es decir, está tomando en materia de política de seguridad una serie de decisiones, no de un simple gobierno de transición. Porque ¿qué puede pasar? Después de un golpe de Estado como hubo en Bolivia, puede asumir un gobierno transitorio que lleve adelante un proceso electoral hasta que se elige un nuevo presidente, y ese presidente será de nuevo un presidente democrático. Ahora, para que ese gobierno transitorio tenga la legitimidad necesaria como para llevar adelante un proceso electoral limpio, reconocido por todos, el que todos los actores participen, incluyendo los que fueron depuestos por el golpe, se necesita un gobierno cauteloso, prudente. No es el caso de la presidenta provisional o de facto de Bolivia, que lo que está haciendo es tratando de revertir muchas de las cosas que había hecho en su momento el proceso de Evo Morales. Ahí está la duda de algunos constitucionalistas. Si el 22 de enero termina o concluye el mandato, el periodo constitucional, bueno, podría haber vacío de poder. Todo es incertidumbre en este momento. Última pausa, volvemos.